Buenos días a todos. Yo soy la doctora Susana Belieira, docente adscripta de Salud Pública. Hoy vamos a hablar de organizaciones de atención de la salud. El objetivo de la clase es conocer cuáles son las instituciones de atención de la salud, el grado de complejidad, su operatividad y sus funciones, y en segundo término, reconocer la importancia de la coordinación funcional entre ellas dentro de una red de servicios de salud. Aquí figura la bibliografía. Recuerden que en todas las clases ustedes deben acceder a la página de la cátedra, saludpublicaua.wordpress.com, donde figuran además artículos de interés para completar el conocimiento. Toda organización es un sistema social compuesto por un grupo de individuos que, utilizando recursos, llevan adelante actividades para el logro de un objetivo en común. Y toda organización tiene dos elementos. El primero es el personal y el segundo son los procedimientos. El personal es el que ofrece los servicios. El personal está organizado en forma de una pirámide jerárquica, con un ápice estratégico donde está ubicada la dirección de esa organización y con una base o núcleo operativo donde está el personal que ofrece servicios. Y entre el ápice estratégico y la base operacional hay una tecnoestructura o staff de apoyo que, en la medida en que aumenta la complejidad de la organización, se ensancha, es decir, determina una mayor distancia entre el ápice estratégico y el núcleo operativo. Y los procedimientos son las rutinas operacionales, que en el caso de los servicios de salud podrán ser técnicas, administrativas, médicas o de enfermería. Las organizaciones de atención de la salud tienen una estructura institucional que responde a este esquema: misiones y funciones. Esto es el objetivo final de una organización de salud. En un hospital que no tiene fines de lucro, es esencial definir su misión y esto deberá ser compartido por todos los integrantes de la organización, por todo el personal. Y precisamente esto garantiza que aún cada uno de los integrantes, actuando en forma separada, se va a manejar con el mismo criterio, en la misma dirección. Y a este concepto se lo conoce como enlace por la doctrina. De la misión van a derivar las reglas generales de organización, las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros y las normas de procedimientos que permiten sistematizar las acciones. El organigrama es el segundo punto, es la representación gráfica de la estructura jerárquica de una determinada institución sanitaria. La posición establece las relaciones entre departamentos, divisiones, unidades de la estructura general de la institución. La localización es la distribución física de los mismos. La competencia se refiere a las atribuciones de un órgano de ejecución. El diagrama y el flujograma comprende la descripción de todo lo que entra y sale del servicio. Y las normas son las reglas generales. Comprenden resoluciones y disposiciones. Y tengan en cuenta que la norma es la base de la auditoría médica. La salud pública lleva adelante sus planes a través de instituciones de salud. Entre ellas tenemos las que ejercen una actividad directa sobre la población, como son los centros de atención primaria de la salud y los hospitales,
y las que ejercen una actividad complementaria a favor de la salud. Dentro de ellas tenemos las instituciones educativas de formación básica o superior y especializada de los integrantes del sistema de salud. Y aquí tenemos la Facultad de Medicina, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de Psicología, etc. En segundo término tenemos instituciones ejecutivas, que son las que organizan, coordinan y evalúan acciones de salud. Y aquí debemos nombrar al Ministerio de Salud de la Nación, a los ministerios de salud de todas las provincias y a las secretarías de salud de todos los municipios. Tenemos además instituciones complementarias que llevan adelante tareas complementarias de alta complejidad, como por ejemplo la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, AMLIS, que tiene cabecera en el Instituto Malbrán, que es donde se realizan estudios de laboratorio de alta complejidad. Y por último, institutos de vigilancia de la salud, donde se destaca el SINAVE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y ADMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología en Salud, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, cuya función fundamental es garantizar medicamentos, insumos médicos y alimentos seguros, de calidad y eficacia. La OMS ha definido al hospital como parte integrante de una organización médico-social cuya misión asistencial es integral en términos preventivos, curativos y de rehabilitación. Sus servicios externos llegan hasta el ámbito familiar, esto está referido a la asistencia domiciliaria, y es además centro de formación de recurso humano en salud y centro de investigación biosocial. Otras definiciones hablan del hospital como una empresa social de servicios de salud, cuyo objetivo fundamental, cuya principal razón de ser es la asistencial, con funciones complementarias u objetivos complementarios de docencia y de investigación. En nuestro sistema de salud, el hospital es la columna vertebral del sistema sanitario. El hospital es una organización sumamente compleja que responde a los cambios sociales y donde la dimensión administrativa juega en la actualidad un rol realmente muy importante. ¿Por qué les digo que es una organización compleja? Bueno, porque en un hospital hay diversidad de especialidades médicas que deben interactuar, porque hay tecnología que es cada vez más compleja, más costosa, con cortos periodos de obsolescencia, porque se han incorporado en estos años en los hospitales muchos actores no médicos para operar equipos y nuevas tecnologías incorporadas, y porque ha habido una reducción del poder decisorio de los médicos. Hay nuevos profesionales que dominan tecnologías de las cuales los médicos dependen y es necesario muchas veces promover consensos. Y existe una nueva cultura organizacional que no es médico-hegemónica, donde cobra mucha importancia la eficiencia administrativa. Todas estas condiciones, inmersas en un contexto de un aumento sostenido de la demanda de atención médica por enfermedades crónico-degenerativas, por patología reemergente,
sumado al aumento de exigencia de los usuarios. El hospital ha evolucionado en 3 dimensiones. La dimensión tecnológica, es decir, el equipamiento, la tecnología de última generación para prestar servicios de calidad. La dimensión física, que es la infraestructura sanitaria requerida para dar una respuesta asistencial de excelencia. Y finalmente la dimensión humana y gerencial, es decir, los recursos humanos con la capacidad gerencial para lograr un funcionamiento adecuado de un hospital moderno. En las instituciones de salud se pretende un cambio en la cultura organizacional, se pretende abandonar modelos rutinarios con control y decisiones centralizadas que limitan la creatividad, abandonar modelos burocráticos secundarios a las estrictas auditorías permanentes que supuestamente mejoran la eficiencia y abandonar modelos profesionalizados, hospitales con serviciocentrismo, donde las distintas especialidades funcionan como compartimientos estancos. Y proponer fundamentalmente la gerencia estratégica y la gestión clínica. La gerencia estratégica es la ciencia de la planificación y administración, manteniendo los principios de la salud, de integralidad, universalidad o salud para todos, equidad y calidad. Con respecto al segundo punto, la gestión clínica se basa fundamentalmente en la buena práctica médica, dando respuesta a las necesidades sociales y está íntimamente relacionado con el uso racional de los recursos, con la valoración de la calidad y de la producción y la descentralización de las decisiones. Estos 2 elementos fundamentales, gerencia estratégica y gestión clínica, harán que el hospital de los feudos rápidamente pase a convertirse en el hospital de los gerenciadores. Hablando de la evolución histórica muy brevemente de los hospitales, podemos decir que estos nacieron en los monasterios medievales, donde, aplicando el principio de hospitalidad, daban amparo a los viajeros que tenían problemas, como así también a sectores marginados de la sociedad, como lo eran en esa época los leprosos, estos fueron los primeros leprosarios, los pacientes portadores de enfermedades incurables, infectocontagiosas. Y en la medida en que avanzó la urbanización, van apareciendo los hospitales de caridad, que estaban sostenidos inicialmente por religiosos y a posteriori por entidades laicas benéficas, donde los médicos ejercían una suerte de voluntariado que se complementaba con su actividad profesional liberal. Y el cuidado de los pacientes quedaba a cargo de religiosas, que fueron las que empezaron a definir el perfil de enfermería. En el siglo XX tenemos ya el hospital moderno, con organización, con profesionalización, donde los médicos ya no ejercían un voluntariado, sino que era personal remunerado. Y las 3 funciones del hospital público, la básica, la fundamental, que es la función asistencial, la docente y la de investigación. Tanto la docencia como la investigación mejoran sin ningún lugar a dudas la calidad asistencial,
porque obligan a una actualización permanente del conocimiento médico y esto se traduce en calidad asistencial y redunda en favor de los pacientes asistidos. En cuanto al modelo educativo de los médicos en nuestro país, tenemos que hablar del modelo flexneriano, que es el que rige la formación médica de la República Argentina. El estudiante recibe una formación teórica en los primeros años y luego completa su formación en lo que hoy se llama las unidades docentes hospitalarias junto a los pacientes con la asistencia y con la supervisión del docente. Ahora, este modelo educativo flexneriano es cuestionado por el sesgo hospitalario y por el escaso desarrollo que ha logrado en términos de medicina ambulatoria, de medicina preventiva o comunitaria. Pero hasta el momento actual no se han desarrollado modelos alternativos. Niveles de complejidad. Es la capacidad de un sistema de salud de resolver problemas que requieran mayores recursos. Se forma una red de servicios de salud vertical, cuya puerta de entrada al sistema de salud es el primer nivel de atención. En este primer nivel de atención se encuentran los equipos interdisciplinarios y los centros de atención primaria de la salud, que resuelven el 80% de la patología, asegurando fundamentalmente la accesibilidad geográfica. En el segundo nivel de atención están los hospitales generales, con sus correspondientes áreas programáticas, resolviendo el 15% de los problemas de salud de la comunidad. En un tercer nivel se resuelve el 5% de los problemas, generalmente a nivel de hospitales universitarios o de centros de alta complejidad. Problemas como puede ser una cirugía cardiovascular o una cirugía oftalmológica compleja. Hoy no se concibe un hospital autónomo, sino formando parte de una red de servicios de salud de complejidad ascendente. Los servicios hospitalarios, de acuerdo a la actividad que realizan, se clasifican en 3 grupos. Los servicios finales son los que tienen un contacto directo con el paciente. Estos son los servicios de internación, consultorio externo y emergencias. Los servicios intermedios, que son los de diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, laboratorio, rayos, anatomía patológica. Las interconsultas con especialidades se consideran servicios intermedios y los servicios generales, que son los que permiten el buen funcionamiento de la institución, sin contactar ni con los pacientes ni con los procedimientos médicos. Esto es administración, limpieza, cocina, mantenimiento, etc. Bueno, aquí hay 3 conceptos que tienen que manejar. Interconsulta, derivación o referencia y contrarreferencia. La interconsulta es la necesidad de asesoramiento del médico cuando se ve superado en su ámbito de conocimiento. Por ejemplo, en un médico generalista en un centro de atención primaria asiste a un diabético insulino dependiente que tiene un mal control metabólico. Entonces decide realizar una interconsulta con un diabetólogo en el segundo nivel de atención. Se ha visto superado su conocimiento por la patología que debe asistir y por lo tanto solicita una interconsulta con un especialista en el segundo nivel de atención.
La responsabilidad es del médico solicitante. El médico interconsultado va a dar una respuesta, la decisión final es del médico solicitante, porque es el médico de cabecera, el responsable del enfermo. En general, la interconsulta puede realizarse de una institución de menos complejidad, como es este caso, de un primer nivel de atención a un segundo nivel de atención, o dentro de una misma institución. Por ejemplo, a nivel hospitalario, un traumatólogo que está asistiendo a un paciente con una fractura expuesta y este paciente comienza con fiebre, el traumatólogo del segundo nivel de atención realiza una interconsulta con un infectólogo del mismo hospital. La responsabilidad obviamente es del traumatólogo como médico de cabecera, pero dado que no es su especialidad, va a darle intervención a un especialista en la materia para lograr la resolución del cuadro clínico. Esto es interconsulta. ¿Qué es la derivación o referencia? Bueno, cuando por la complejidad de la patología que presenta el paciente debe ser derivado a una institución con mayores recursos diagnósticos y terapéuticos. Por ejemplo, si a un primer nivel de atención llega a un centro de atención primaria un paciente con una cetoacidosis diabética, obviamente el médico tratante lo va a derivar al segundo nivel de atención para ser asistido en internación. A esto se llama derivación o referencia. En este caso, la responsabilidad es del médico receptor en el segundo nivel de atención, a diferencia de la interconsulta. ¿Qué es la contrarreferencia? Una vez que este paciente referido es dado de alta, vuelve a su médico de cabecera con una epicrisis, que es un resumen de todo lo actuado y de la evolución que tuvo durante la internación y de las indicaciones que recibe al alta. Que esto es lo que le permite poder continuar al médico de cabecera monitoreando el cuadro clínico de la persona que en su momento tuvo que derivar a un nivel de atención de mayor complejidad. Los hospitales se pueden clasificar de acuerdo a su dependencia en estatales y privados. Los estatales pueden ser nacionales, provinciales y municipales. Los privados pueden ser con fines de lucro, como lo son los sanatorios, o sin fines de lucro, como las mutuales. De acuerdo a su función, pueden ser hospitales generales, que son los que dan respuesta a problemas diversos de salud. Estos son hospitales generales o polivalentes, o hospitales especializados, también llamados monovalentes. Ejemplos de hospitales polivalentes, por ejemplo, el Hospital Fernández, el Hospital Rivadavia. De hospitales monovalentes son, por ejemplo, los hospitales pediátricos, que dan prestaciones a población en edad pediátrica, el Garrahan, Casa Cuna, el Ricardo Gutiérrez, hospitales oncológicos como el Rofo, hospitales de enfermedades infecciosas como el Muñiz, hospitales de enfermedades gastroenterológicas como el Udaondo o el Santa Lucía, que es un hospital monovalente de oftalmología. De acuerdo al promedio de días de estada, se puede hablar de hospitales agudos y de hospitales crónicos. Los hospitales de agudos en general tienen un promedio de días de estada de 15 días, en el caso de los psiquiátricos agudos llega a 30 días,
y los crónicos son hospitales que tienen un promedio de días estada de meses y hasta años. Por ejemplo, el Borda, el Moyano, el Sommer, etc. Respecto a los criterios arquitectónicos, en términos generales, hay hospitales horizontales, verticales y mixtos. Y en cuanto al criterio geográfico, tenemos hospitales urbanos, rurales y metropolitanos. Voy a extenderme un poco en los criterios arquitectónicos. La tipología hospitalaria arquitectónica siempre acompañó al modelo de atención y a las necesidades de la época. La tipología claustral, por ejemplo, surge de claustros monacales que se los adaptaban para cumplir una función hospitalaria en las guerras del medioevo en el siglo XV. La tipología pabellonal respondía a una necesidad de la época de generar grandes pabellones con importantes separaciones entre ellos y rodeados de una superficie arbolada. Esta era la época de las grandes epidemias, entonces había un concepto que era de tipo separatista para evitar el contagio de todo este tipo de enfermedades transmisibles. Y el ejemplo actual de esta tipología hospitalaria arquitectónica es sin duda el Hospital Muñiz. El monobloque, que es el hospital vertical, surge en Estados Unidos en el año 1920 con la inauguración del Hospital de la Quinta Avenida en Nueva York, que están formados por 10 pisos en forma de X, con internación, el área de internación en las salas y una circulación vertical. Ejemplo claro en nuestro medio de un hospital vertical monobloque es sin dudas el Hospital de Clínicas y el Hospital Fernández. La tipología polibloque es la llamada ciudad hospital. Un ejemplo claro es el Centro Médico de Nueva York, fundado en el año 1932. Son varios bloques de 10 o más pisos que están unidos por circulaciones horizontales. El modelo bloque-basamento, que es el tipo de construcción sanitaria de los años 50, mejora mucho el monobloque. Tiene un primer y un segundo piso a modo de plataforma que funciona como basamento, donde hay servicios para pacientes ambulatorios, consultorios externos, guardia, diagnóstico por imágenes. Y luego hay 10 pisos constituidos con 2 salas cada uno, de 20 camas cada ala, con circulación central. Lo que se logra con esta estructura edilicia es separar la circulación de pacientes internados y personal de salud de pacientes ambulatorios. Y un ejemplo es el Hospital San Roque de Gonet. Y por último tenemos la estructura arquitectónica, cuyo ejemplo más claro es el Hospital Garrahan, que es el modelo sistémico de los años 60. Son planos flexibles apoyados en el concepto de un plano arquitectónico abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que es la posibilidad de desarrollar edificios con flexibilidad total en la planta, sin sufrir interferencia de ninguno de los elementos estructurales. Entonces el Garrahan, por ejemplo, tiene un entrepiso técnico con todos los sistemas de agua, electricidad, calefacción, telecomunicaciones, oxígeno, aire acondicionado y circulación técnica separada de alimentos y de residuos. También existe un hospital en La Matanza con iguales características arquitectónicas.
Continuando con la clasificación de hospitales, la clasificación de acuerdo a la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el número de camas y el área de influencia, tenemos el Hospital Interzonal, cuya área de influencia supera la región sanitaria y tiene hasta 300 camas, el Hospital Zonal, con un área de influencia acotada a la región sanitaria, tiene entre 150 y 299 camas, el subzonal, un área de influencia correspondiente a uno o dos partidos, tiene entre 50 a 149 camas, y el hospital local, que tiene de 30 a 49 camas y cubre solamente un partido. Y finalmente la unidad sanitaria, que es de atención de pacientes ambulatorios. La clasificación de acuerdo al Consejo Federal de Inversiones se basa en la complejidad, o sea, el número de tareas diferenciadas que integran la actividad global de un establecimiento y el grado de desarrollo alcanzado. Se describen 9 niveles, de los cuales 5 de ellos son con internación y 4 para pacientes ambulatorios. El hospital debe llevar adelante una atención médica integral y una eficiente administración de los recursos para lograr dar respuesta a las necesidades de salud de la población. El hospital público tiene 3 funciones: la función asistencial, la docente y la de investigación. En cuanto a la principal función del hospital público, que es la atención médica, tenemos distintos tipos de atención médica. El cuidado ambulatorio, que es para aquellos pacientes que tienen capacidad psicofísica para concurrir con la consulta ambulatoria tanto en servicio de emergencias como en consultorios externos. El cuidado domiciliario, que son pacientes que tienen el apoyo de un equipo de salud en domicilio. Esto permite que tengan una alta precoz institucional, el segundo nivel de atención, lo cual permita que rápidamente vuelvan a su medio ambiente familiar. Esto disminuye una serie de problemáticas de la internación y sobre todo en gerontes, como es la desorientación temporoespacial, las infecciones intrahospitalarias, los cuadros depresivos, y además permite, al implementar altas precoces seguidas luego en domicilio con un equipo de apoyo, tener mayor disponibilidad de camas, tema no menor, sobre todo en los hospitales de agudos. Y finalmente el cuidado institucional. Y aquí tenemos los cuidados progresivos hospitalarios, donde a cada paciente se le da el cuidado que requiere de acuerdo a su estado clínico y a la complejidad de su patología. Entonces los pacientes se van a ubicar en cuidados intensivos, en cuidados intermedios o en autocuidados. Esta es la internación indiferenciada, donde realmente se le da el cuidado necesario a cada paciente, y esto tiene una importancia económica y asistencial realmente relevante, porque se optimiza el uso de los recursos y, sin duda, esto favorece a la calidad asistencial. El hospital público es una escuela de educación permanente y continua, donde se lleva adelante actividad docente de pregrado y de posgrado a través de los sistemas de concurrencias programáticas y de residencias. También se lleva adelante investigación
bajo los principios éticos del Código de Nuremberg, investigación básica en los grandes centros e investigación clínica, epidemiológica y organizacional en los hospitales de menor complejidad. Tenemos indicadores hospitalarios de rendimiento, de calidad y de estructura. Vamos a pasar directamente al cuadro comparativo. Vamos a los indicadores de rendimiento, que son los indicadores cuantitativos. El girocama indica cuántos pacientes pasan por una cama disponible por año. El valor normal del girocama es entre 30 y 40 pacientes por año y esto se calcula dividiendo egresos por el promedio de camas disponibles. El segundo indicador cuantitativo de rendimiento es el índice ocupacional de camas, que permite conocer el grado y la utilización de las camas de internación, cómo se hace uso de las camas disponibles. Resulta de dividir el promedio de pacientes día sobre el promedio de camas disponibles y el índice ocupacional de camas en un hospital de agudos está entre el 80 y el 85%. Un bajo índice ocupacional me habla de subempleo de camas, es decir, despilfarro de recursos sanitarios. Un alto índice habla de necesidad de camas porque hay pacientes rechazados en la internación. El tercer indicador, que no figura en este cuadro, es el promedio de días de estada, que en un hospital de agudos es de 8 a 12 días. Si yo hay diferentes especialidades que manejan promedios de días de estada más elevados y promedios de días de estada más cortos. Por ejemplo, el servicio de obstetricia tiene un promedio de días de estada más bajo y un servicio de traumatología, y sobre todo cuando se realizan procedimientos de tracción esquelética, suele tener un promedio de días de estada más alto. De manera que hay que analizar también la especialidad y la práctica. También pueden calcularse en la consulta externa el rendimiento médico en la consulta ambulatoria. Se puede calcular los pacientes por hora que son asistidos en consultorio externo. Y esto me sirve para saber si tengo capacidad ociosa o insuficiencia médica. Por hora se atienden entre 3 y 3.5 pacientes por hora, es decir, cada paciente demanda entre 15 y 25 minutos. Vamos a los indicadores de calidad. La tasa de letalidad hospitalaria surge de dividir las defunciones sobre los egresos. Los egresos son altas más defunciones. Para que tenga valor es necesario comparar hospitales que tengan igual perfil. Es esperable, por ejemplo, que un hospital obstétrico tenga una mínima tasa de letalidad y que un hospital oncológico tenga una alta tasa de letalidad hospitalaria. Otros indicadores de calidad son, por ejemplo, la tasa de autopsias, que es un indicador actualmente poco utilizado. En realidad, las autopsias en algunos fallecidos revelan una actitud del equipo médico de querer aprender a partir de los fracasos, lo cual revela y traduce una elevada calidad asistencial. Y el indicador por excelencia es la tasa de infecciones hospitalarias, que es un muy buen indicador porque la infección hospitalaria es el resultado de una serie de fallas en distintos procedimientos. Hay un indicador que deriva de la tasa de infecciones hospitalarias, que es la tasa de infecciones quirúrgicas.
Estos, sin duda, son dos muy buenos indicadores de calidad asistencial. Y por último tenemos los indicadores de estructura consignados en la tercera columna. Hay ciertas características que distinguen al hospital universitario del resto de los hospitales. Y estas diferencias son hoy menos acentuadas que en el pasado, en parte porque los hospitales comunitarios han elevado su nivel general, lo cual dio como resultado un espectro de instituciones de distinto grado de complejidad, más que una nítida bifurcación de las dos categorías. El hospital universitario es el lugar indicado para especialidades de alta calidad, para tecnología de última generación, tanto diagnóstico y tratamiento de patologías que revisten mayor gravedad y que son menos comunes. La asistencia hospitalaria debe ser encarada en el marco de la atención integral de la salud y las actividades de docencia y de investigación deben ser mayores que en establecimientos hospitalarios comunitarios. Debe contar con mayor número de médicos full-time en su plantel, quienes también van a formar parte del núcleo docente de la Escuela de Medicina, y obviamente el costo de la atención del paciente es generalmente más elevado que en un hospital universitario que en los hospitales de comunidad, debido a las características de la máxima especialización, la naturaleza de la población asistida y la combinación de la docencia y de la investigación. El hospital universitario sin duda tiene que tener mayor flexibilidad programática que el hospital comunitario, permitir el acceso a todo tipo de especialistas y expertos en los distintos campos, tener acceso a la computación, a circuitos cerrados de televisión y a todo tipo de tecnología médica. El hospital debe convertirse en uno de los pilares principales de cualquier puente que desee construirse entre la universidad y sus comunidades circundantes. Bueno, este esquema muestra la organización hospitalaria con una dirección médica, con el comité asesor técnico administrativo, el CATA, cuya opinión es no vinculante, y dos subdirecciones, una médica y otra administrativa, de las cuales dependen los departamentos correspondientes. Esta es una estructura hospitalaria departamentalizada. Bueno, aquí se describe la organización hospitalaria con sus tres niveles, que ya lo vimos al principio de la clase: el ápice estratégico, que es el nivel político superior, responsable de la conducción global del hospital; el nivel intermedio o staff de apoyo; y el nivel operativo, que es el personal que realiza las actividades concretas. Las funciones del hospital, según la OMS, pueden ser funciones clínicas, funciones de los servicios de asistencia y funciones de puntos de apoyo, de departamentos de apoyo. Dentro de las funciones clínicas tenemos los servicios clínicos, con su política de admisión y sus normas; los procesos clínicos de diagnóstico, de tratamiento,
de atención y de rehabilitación, departamentos clínicos que comprenden urgencias, internación diferenciada e indiferenciada o cuidados progresivos, servicios de enfermería, registros médicos, control de calidad y capacitación, enseñanza e investigación. Las funciones de los servicios de asistencia a los clínicos, que comprenden laboratorio, diagnóstico por imágenes, farmacia, hemoterapia, esterilización, servicio de nutrición, anatomía patológica y morgue. Y las funciones de todos los departamentos de apoyo, que son los que permiten el normal funcionamiento de la organización de salud. Bueno, ahora vamos a hablar de los centros de atención primaria de la salud, que son un elemento clave en los sistemas de salud, en el primer nivel de atención, representando el primer contacto de los servicios de salud con la población, ofertando servicios sanitarios esenciales, asegurando la accesibilidad geográfica a la atención, otorgando una atención médica integral en términos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y reinserción social. Llevando adelante la estrategia de atención primaria de la salud, resolviendo la problemática sociosanitaria local con una activa participación comunitaria y un fuerte trabajo intersectorial que apunta a mejorar la calidad de vida de la población. La atención primaria de la salud comprende 8 elementos importantísimos: la educación sanitaria de la población, promoviendo hábitos y estilos de vida saludables, conductas de autocuidado, adecuados niveles de alarma que condicionan consultas médicas oportunas, la promoción del suministro alimentario, de programas de contención alimentaria para lograr la nutrición adecuada de la población más vulnerable, el abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental básico a través del trabajo intersectorial, que es un aporte a la defensa eficaz del derecho a la salud de los más vulnerables, la asistencia del binomio madre-hijo a través del programa materno-infantil. Esto incluye también el programa de procreación responsable, el cumplimiento de los programas de inmunización, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas, el tratamiento de las enfermedades prevalentes y de los traumatismos comunes. Y por supuesto el suministro de medicamentos esenciales para pacientes ambulatorios provistos en nuestro país por el programa Remediar. Los centros de atención primaria se crean a partir de la década del 50, entendiendo que todas las actividades de promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria podían realizarse con más eficacia en el primer nivel de atención, con mayor cercanía a la población y a un menor costo sanitario que a nivel hospitalario. Los centros de atención primaria son establecimientos de salud cercanos a las áreas de máxima vulnerabilidad y que cuentan con una estructura administrativa y con un equipo de salud conformado por médicos clínicos, pediatras, tocoginecólogos, obstétricas, promotores de la salud, que son referentes del barrio que colaboran con el equipo de salud, como así también un plantel de enfermería, de enfermeras vacunadoras, de odontólogos y un equipo de salud mental.
Se va a dar asistencia en forma programada y por demanda espontánea para no perder la oportunidad de captación de pacientes y se realiza asistencia integral en consultorios y en terreno a través de la estrategia de las rondas sanitarias. En los consultorios se estructuran ficheros cronológicos, sobre todo para la atención de gestantes, y el control y monitoreo de crecimiento y desarrollo en los niños. Si los pacientes no concurren a la consulta, son buscados por los promotores de salud que llevan adelante una importante actividad de colaboración con el equipo de salud. En los centros de atención primaria se llevan adelante los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con utilización racional de recursos. Se implementa la estrategia de atención primaria de la salud, que es de gran importancia para lograr el aumento de la cobertura en salud, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Se prioriza la atención de estas poblaciones vulnerables, poblaciones de riesgo, pero obviamente la atención primaria de la salud no está limitada solamente a ellas. Las funciones asistenciales integrales son el núcleo básico del Centro de Atención Primaria de la Salud. Se requiere colaboración importante del equipo interdisciplinario y se desarrolla una atención tanto en el centro como en terreno a nivel domiciliario a través de la estrategia de trabajo en terreno conocida como ronda sanitaria, que permite evaluar con un equipo constituido por un médico clínico, un médico pediatra, una enfermera vacunadora y un promotor de salud, las condiciones de vida de la población, sus necesidades de salud, realizar controles, completar esquemas de vacunación, implementar derivaciones al segundo nivel y tratar de acercar al centro de atención primaria a través de un vínculo de confianza, de un vínculo empático con los integrantes del equipo de salud, aquellos que hasta el momento no hayan tenido ningún control médico o requieran de más controles de los habituales. Los centros de atención primaria son unidades de desarrollo sanitario. Tienen un área programática para llevar adelante sus acciones y para llevar adelante el monitoreo continuo de la población y tienen funciones de educación para la salud, además de las funciones asistenciales intramuros y en terreno. El equipo interdisciplinario debe ser capaz de lograr una respuesta metadisciplinaria, es decir, mayor y mejor que el que cada uno lograra por separado. ¿Cuál es el rol del médico dentro del equipo de salud? El médico es un referente social importantísimo. Muchas veces ayuda a las familias en las áreas vulnerables a temas que exceden lo estrictamente médico. El médico debe asegurar el tratamiento integral de los pacientes, tener un importante compromiso comunitario, estar capacitado en atención primaria de la salud y realizar una activa educación para la salud, promoviendo hábitos y estilos de vida saludables, conductas de autocuidado. Es importantísimo el trabajo del equipo de salud, que generalmente es liderado por el médico. ¿Cuál es el rol del médico dentro del equipo de salud? El médico es un referente social muy importante y muchas veces resulta dar ayuda a sus pacientes en temas que exceden en mucho el área médica. El médico debe
asegurar un tratamiento integral de sus pacientes, tener un compromiso comunitario y estar capacitado en atención primaria de la salud. Trabajando fuertemente en el área de educación para la salud, promoviendo hábitos, estilos de vida saludables y conductas de autocuidado. Debe trabajar el médico dentro del equipo y generalmente es quien lidera este equipo. Respecto a la distribución de tareas entre el hospital y el centro de atención primaria, lo más importante es evitar las duplicaciones de esfuerzo y la competencia que genera un gasto innecesario. El centro de atención primaria genera la accesibilidad geográfica, es el primer punto de contacto de la persona con los servicios de salud y resuelve el 80% de la problemática de salud. Pero habrá casos que será necesario derivar al segundo nivel de atención. La descentralización es el acto jurídico, político y administrativo por el cual niveles superiores transfieren poder decisorio y recursos a niveles inferiores, condición básica para resolver la problemática de salud local. La regionalización es un mecanismo de descentralización de la administración técnica de servicios y lleva al aumento de la cobertura en salud. Y hay dos formas operativas de regionalización. Uno es el SILOS, los sistemas locales de salud, y la segunda son las áreas programáticas. Y quiero hablarles de las áreas programáticas porque al principio de la clase dijimos que tanto los centros de atención primaria como los hospitales tienen sus áreas programáticas. Y para terminar, el concepto de área programática, que es la zona epidemiológica, social, que se asigna en forma planificada a una o a varias instituciones de salud para que realicen acciones integrales e integradas de salud para sus habitantes y para el medio ambiente, siendo conveniente que formen parte de una misma región sanitaria. Y para terminar, una frase de un gran sanitarista, el doctor Ramón Carrillo, que data del año 1947 y que tiene vigencia en nuestros días. Muchas gracias.